Vuela en hojas de papel. Transmitiendo desde la ciudad más bella de México, Hermosillo, Sonora, la ciudad del sol. escuchamos Radio Sol 106.3 FM en periodo de pruebas. Con la música, noticias y contenido que te gusta. Radio Sol 106.3, un nuevo brillo en la radio. Café Tatiasca. El café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico. Sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la sierra de Songolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón. Y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. ¿Quieres ser la protagonista de tu vida y brillar a cada momento? Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. Café Tatiasca, el café del gran señor. Café auténtico de altura. Presenta. Charlando con los lectores. Bueno, nos da mucho gusto recibir, así como el martes de la semana pasada, al joven Marco Jiménez, que nos está comentando acerca de Carlos Castaneda y específicamente acerca de las enseñanzas de Don Juan, este libro fundamental. Estamos contrastando, fíjense, los dos libros, ¿no? Las dos ediciones, es el mismo libro, las dos ediciones, ¿sí? Vean, pero hay diferencia en el grosor, ¿sí? Este es más volumoso que este, ¿sí? Esta es una edición, es la mía, la que yo traigo, esta es una edición de 1983. Hace la friolera de 37 años. Tiene esta. Y esta es una edición de 2006. ¿Sí? Hace 14 años. Trae algunas notas del autor. Obviamente ya para la otra edición que se hizo, ¿sí? La edición de esta, Carlos Castaneda le agregó cosas. Pero ambas ediciones traen un prólogo de Octavio Paz, del Premio Nobel Mexicano de Literatura, Octavio Paz, que luego se lo vamos a comentar. Pero ya ven que hemos estado comentando Las Peras del Olmo, esos ensayos sobre poesía de parte de Octavio Paz. Pues resulta que también Octavio Paz conoció la obra de Castaneda y llegó, pues, a prologar este libro. Nomás les voy a leer cómo empieza el prólogo que hace Octavio Paz, ¿no? Porque es un prólogo grande, largo, son varias páginas, son varias páginas que hace Octavio Paz de este libro, que obviamente lo leyó, conoció a Castaneda y etcétera, etcétera, ¿sí? Viene otro prólogo de Walter Goldschmidt, ¿sí? Pero el primer prólogo es el de Octavio Paz, y empieza diciendo: hace unos años me dijo Henry Michox, yo comencé publicando pequeñas plaquettes de poesías, pequeños plaquettes en la literatura, en las ediciones literarias francesas, son pequeños libros, pequeñas publicaciones, haga de cuenta que como la mitad de aquí, pero más largas, ¿no? Son las plaquettes, ¿sí? Se hacen a veces en noveletas o en poemas, publicando pequeños plaquettes de poesía. El tiro era de unos 200 ejemplares, después subía a 2000 y ahora ha llegado a los 20,000, ¿sí? La semana anterior me propusieron, dice, hacer de 100,000 y me rehusé, ¿sí? Y dice Octavio Paz: es difícil
no simpatizar con mi show. Más vale ser desconocido que mal conocido, ¿sí? Entonces, él prologa este libro que empezó con ediciones pues ya amplias, el tiraje de esta fue de 20,000 ejemplares. Fue la que trae Marco, creo que fueron como unas 6,000, fue de manera posterior, ¿sí? Pero se han estado reimprimiendo una y otra vez las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda. ¿Sí? Y se pregunta a Octavio Paz, ¿qué pensará Carlos Castaneda de la inmensa popularidad de sus obras? ¿Sí? Dice que seguramente se encogería de hombros, ¿no? Y lo equipara, como un antropólogo, lo equipara como si fuera poeta, ¿sí? La verdad es que se expresa muy bien, y vaya que no era sencillo que Octavio Paz expresara bien de un escritor. ¿Qué nos traes, Marco? A ver, ¿qué nos puedes decir de las enseñanzas de Don Juan? Buenas noches. Pues primeramente buenas noches, gracias por invitarme de nuevo. Aquí estamos retomando otra vez el libro, ¿no? Y aquí vas a estar varios martes, Marco, porque nos tienes que explicar bien la obra de Castaneda. No, claro que sí, y seguimos con ese primer encuentro, ¿no? Entre Castaneda y el viejo chamán Don Juan Matus, ¿no? Seguimos ahí. Pues dentro de los términos, muchos términos que manejaba a través de la obra, sobre todo en el primer libro que estamos mencionando, habíamos mencionado en nuestra charla anterior, que era el término de ver. No sé si recuerdan. Sí, ver. ¿Cómo lo conceptualiza lo de ver? ¿Qué es ver? Es ver, ¿no? Y llega un Castaneda pues totalmente pues ignorante acerca de estos temas con Don Juan, y ya una vez que lo tiene inmerso pues en todo este conocimiento, le insiste mucho en la cuestión de que tiene que aprender a ver. Y Castaneda decía constantemente, pues, Don Juan, ¿a qué se refiere con ver, no? Sí, yo sí veo. Sí, exactamente. Entonces, Don Juan se refería a este concepto, pues, de ver la energía, ¿no? Si me permite, puedo leer una pequeña definición que le dio don Juan a Castaneda. Le dice, ver, el acto de percibir energía directamente influye en el universo. La capacidad de percibir energía de esta manera es uno de los puntos culminantes del chamanismo. Okay. Entonces, Don Juan le manejaba esta definición a Castaneda como pues, el acto, pues, valga la redundancia, de ver la energía en todos los objetos, ¿no? Y los seres. Y los seres, todos los seres del universo. Así es. Entonces, lo entrenó para eso. Lo entrenó para eso. Básicamente fue su principal objetivo, ¿no? Ya después tuvo otros aprendizajes, ¿no? Pero en el primero fue el ver. El ver, ¿no? Después, algo que me parece muy interesante a mí, que dentro de las primeras enseñanzas, fue que habíamos mencionado también en la charla anterior, que le decía Don Juan a Castaneda que todos los seres humanos somos una especie de capullo luminoso, ¿verdad? Que una vez que el brujo o el iniciado aprendía a ver, podía ver a los seres humanos como un capullo luminoso, y que ese capullo luminoso estaba conectado mediante filamentos de energía, y esos filamentos de energía a su vez estaban conectados con el infinito. Don Juan le llamaba a este infinito el oscuro mar de la conciencia. Decía que el oscuro mar de la conciencia, o infinito, o inmensidad, de ese oscuro mar de la conciencia salían esos filamentos de energía, y cada filamento de energía conectaba con los capullos, que éramos nosotros. Esos filamentos de energía conectaban a esos capullos mediante un punto de encaje. Y ese punto de encaje estaba más o menos ubicado a la altura del omóplato del ser humano. Le decía Don Juan a Castaneda que ese era el secreto de la percepción del ser humano. La conexión desde el filamento con el punto de encaje en el capullo. Estamos hablando de cuando los chamanes del antiguo México
lograron ver, fue lo primero que lograron ver, pues, esos campos de energía. Muy interesante todo eso. Y fue donde, pues, Castañeda pues, se quedó, pues, ¿de qué está hablando? Entonces, ya después don Juan cambia ese término del oscuro mar de la conciencia con las emanaciones del águila, que es el concepto que maneja en el cuarto libro, el don del águila. Precisamente por eso se llama el don del águila, por ese término que le daba don Juan pues a esa inmensidad, ¿no? Inconmensurable, ¿no? Que los antiguos videntes habían visto. Muy interesante. Muy bien, adelante, diga, tengo 1000 cosas que comentar, pero te queremos escuchar a ti, Marco. Ahorita estamos pues comentando una especie de preámbulo, ¿no? De introducción. Ya después, si hay tiempo y pues obviamente continuando las invitaciones, pues iremos desmenuzando cada uno de los capítulos. Claro que sí. A lo largo, pues son 12 libros. Imagínate, yo te comentaría brevemente lo siguiente, fíjate. Ya todo el mundo acepta en el mundo de la ciencia tan reacia y todo que el ser humano es energía, ¿sí? Bueno, ya los antiguos chamanes del México prehispánico ya saben que es energía. Entonces, en realidad el ser humano, o sea, esto que vemos, en realidad todo es aparente. Lo real es el capullo. ¿Sí? Sí, lo real es el capullo. Y ese capullo está conectado con el universo. Entonces, y eso es algo que ya la ciencia, la física cuántica y todo lo acepta, ¿no? Por eso es que cuando le fallece el hijo a don Juan, ¿sí? Y que Castaneda le dice, oiga, y a usted no le puede mucho. No, dice, lo que pasa es que, o sea, hay un filamento a la altura del omóplato, con el que está conectado con el infinito, y pues hacia allá va. O sea, este es el envoltorio, o sea, el envoltorio es... Un envase. Es un envase, exactamente. Entonces, y llama la atención, Marco, que cuando dibujan a los santos, que los santos son los santos de adeveras, no los hechizos, ¿no? Los santos de adeveras es gente de mucha energía. ¿Sí? Sí, ¿cómo los dibujan? Con un aro, ¿no? Con aura. Sí, con representando precisamente la energía. La energía, así es. Sí. ¿Qué más? A ver, viene. Sí. Bueno, otra de las cosas que pues menciona, ¿no? Me gustaría señalar en el primer libro, es que don Juan también le menciona a Castaneda que la percepción es una especie de construcción mental que nosotros tenemos. Eso es muy interesante. La percepción es una construcción mental. A ver, ¿cómo lo conceptualiza esto? ¿A qué se refiere? Le voy a leer una parte de la definición que le daba don Juan a nuestro amigo Castaneda. Decía, sostiene que la cognición humana puede ser interrumpida temporalmente, ya que es simplemente un sistema de taxonomía, en el que las respuestas han sido clasificadas junto con la interpretación de datos sensoriales. Cuando ocurre esta interrupción, afirman los videntes que la energía puede ser percibida directamente como fluye en el universo. Don Juan también le mencionaba a Castaneda que esa percepción o los diferentes estados modificados de conciencia pues, se deben al movimiento del punto de encaje en el capullo luminoso del ser humano. Obviamente también tiene efectos a nivel del organismo, ¿no? Del organismo de uno. Pues está comprobado que, por ejemplo, cuando la ingesta de drogas, o por ejemplo en el caso del peyote, pues estos tienen efectos en el cerebro, ¿no? En nuestro organismo. Pues. Pero la cosa no acaba ahí, también tiene efectos a nivel energético. Y don Juan se lo señalaba a Castaneda, que los cambios de percepción del ser humano, los cambios de percepción los podríamos tener por la ingesta de peyote, incluso por las llamadas experiencias al borde de la muerte, ¿no? O golpes que le daban. ¿no? Los famosos golpecitos. Que le daban. Don Juan constantemente, ya después se lo mencionó, porque los primeros de estas enseñanzas, pues don Juan Castaneda no tenía idea, ¿no? De qué había pasado. Pero ya después le confiesa a don Juan que él lo hacía cambiar de estado de conciencia mediante un golpecito a la altura del omóplato. ¿Dónde estaba el punto de encaje? Donde está el punto de encaje. Y lo que hacía don Juan, mover ese punto de encaje.
Pues decía que ese don pues no lo podía hacer cualquiera, pues tenía que ser un maestro, pues, y don Juan era un maestro. Pues, fíjate, esto de la percepción sensorial, hablamos ahorita de taxonomía, ¿no? La taxonomía es como una especie de conjuntos de códigos, ¿no? De códigos con los cuales se puede leer, ¿no? Cosas, ¿no? En educación hay algo que se llama la taxonomía de Bloom, ¿no? Que Bloom, un investigador, genera un conjunto de signos, de códigos que te permite leer una determinada realidad educativa, por ejemplo. Bueno, entonces lo que dice don Juan es que todo esto que vemos en realidad es una construcción. Esto no es la realidad, ¿sí? Esta no es la realidad. La realidad es la energía. Y a todo ser humano que va llegando a este mundo, le van imbuyendo esa taxonomía, esos signos, para que vean las cosas como están. Por eso es que para poder percibir al ser humano de manera distinta, tenemos que trascender cosas, ¿sí? Y ahorita que estabas hablando del capullo, Marco, decía, bueno, ¿qué pasaría si fuéramos nosotros capaces, en lugar de ver a esta persona que nos molesta, o a esta persona que nos gusta, ¿sí?, viéramos su capullo? ¿Sí? Yo creo que el odio no existiría, ¿no? Existiría solamente el amor, o sea, la comunión, ¿no? Porque al final de cuentas ese capullo, a través del punto de encaje, está conectado con el universo, con el infinito. Sí, al final de cuentas, pues lo que quería decir don Juan también es que todos somos una sola unidad también. Exacto. O sea, todos estamos conectados de la misma fuente, pues. Y pues el oscuro mar de la conciencia o las emanaciones del águila, como ya después lo mencionó don Juan, pues se refieren a esa fuente, pues, que conecta energéticamente a todo el mundo, pues, incluso a los seres animales, vegetales, pues, o minerales, ¿no? Que pues también lo mencionan don Juan de Castaneda. Les voy a leer otro pedazo que hace mención por ahí don Juan de Castaneda. Dice, esos chamanes, los chamanes del México antiguo se refiere, llamaron a ese punto de unión el punto de encaje, que es el que estamos mencionando, porque observaron que en ese lugar donde ocurre la percepción, el flujo de la energía en general se convierte en ese punto, en datos sensoriales, y esos datos son entonces interpretados como el mundo que nos rodea. Entonces, cuando ese punto de encaje se mueve, mencionaba don Juan, conecta otros filamentos de energía, y es cuando nosotros podemos cambiar de estado modificado de conciencia y tenemos esas visiones, ¿no? Que mencionaba pues, que pues obviamente eso tiene efectos a niveles del organismo, pero también a nivel energético. Y le mencionaba a don Juan a Castaneda que esos mundos realmente existen y están ahí. No son una ilusión, ¿no? Vaya. Entonces, pues, don Juan a cada momento lo hacía tambalear conceptualmente a Castaneda con todos esos términos. Incluso lo llevaba a ciertos lugares. Ahorita me estoy acordando de un puente. Oh, sí. ¿Te acuerdas? A ver, platícalo si te acuerdas. Bueno, ese puente creo que es en el Don del Águila, cuando lo mira, que le dice don Juan que en algún momento lo va a tener que cruzar, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, exactamente. Entonces, es un puente en donde en un momento dado pasas de un mundo a otro. Exacto. No más que en ese momento que lo vio Castaneda, si mal no recuerdo, don Juan le dice que aún no está preparado para cruzar. Exactamente. Sí. O sea, ¿por qué? Porque se puede perder. Se puede perder. Incluso, por ejemplo, ayer comentamos y vamos a comentar esta semana el de Demian. Hay puntos, sobre todo a nivel de sueño, a nivel de sueños que se manejan en Demian, en donde se habla de que en un momento dado puede perderse. O sea, finalmente, ¿qué es lo que llamamos locura? ¿Sí? ¿Qué es lo que llamamos locura? O sea, son otras vibraciones energéticas, sin duda, ¿no? Y me estoy acordando, ¿se acuerdan cuando les hablamos de esta jovencita Thunberger, Greta Thunberg, una sueca, una jovencita de 15, 16 años, que empezó una revolución estudiantil en contra del cambio climático? Y allá, bueno, esta niña, cuando tenía 14 años, antes de que tuviera 14 años, le hacían bullying en su escuela. La niña tuvo problemas, que estaba a punto incluso de morir por muchas cosas, hasta que le diagnostican que tiene Asperger, ¿sí? Este síndrome, y a partir de ahí
es de que empiezan a tratarla de manera distinta. Bien, esta jovencita, ¿sí? Greta Thunberg, tiene el don, ¿sí? Porque es un don, tiene el don de mirar, ¿sí? Las emanaciones que le hacen daño a la Tierra. Okay. ¿Sí? O sea, uno la siente y dice, es que la polución, bueno, ya cuando está todo negro, pues, obviamente todo el mundo lo ve, pero ella es capaz de percibir eso. Por eso ella no viaja en medio de transporte que generen ese tipo de cosas. Está en contra, ¿sí? Está en contra porque la altera, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de conciencia tiene una Asperger? Distinta a la del común de la gente. Exacto. Más profunda, ¿no? Entonces, aquí en esto, todo eso, por supuesto que genera una emoción, a ver si te acuerdas, ahorita te voy a preguntar, genera una emoción que dice don Juan, que esa emoción, si no la vence el guerrero, no va a poder acceder a los otros mundos, a otras percepciones. ¿Cuál es esa emoción? Que vas a tener que vencer, Carlos Castaneda, si quieres realmente ver. La emoción, híjole, el temor. El temor, el miedo, sí. El miedo. Exactamente. El miedo. ¿Sí? Vencer el miedo. Tienes que vencer el miedo. Exacto. ¿Con qué terminas por hoy? Pues terminamos con una frase. Viene. Bueno, en relación a esto, pues me gustaría terminar con una frase de uno de mis filósofos favoritos, ¿no? Voltaire. Y dice... Los franceses dicen Voltaire. Los mexicanos decimos Voltaire. Voltaire, ¿no? En español. Español. Dice, no estoy de acuerdo con lo que opinas, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresar. Voltaire, ¿no? Pues tomamos nuestro separador en las enseñanzas de don Juan, lo colocamos y vamos a escuchar. A ver, Juan. ¿Don Juan? No, es otro Juan. Este es otro Juan. La cumbia serrana, los vallenatos de la cumbia. Ya ven que ahorita nos decía Edna lo que son los vallenatos. Aquí un grupo se llama los vallenatos de la cumbia, o sea, vallenato y cumbia. A veces es difícil de separarlas, se fusionan. Y enseguida volvemos. El próximo martes.